En las últimas horas en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, reunió al Consejo de Seguridad Nacional, donde se empezó a debatir sobre el futuro de Venezuela. Así lo anunció la Casa Blanca después de haber blanqueado una conversación de la semana pasada entre el presidente Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro. Justamente sobre el final de la semana pasada, Trump había anunciado el cierre del espacio aéreo de Venezuela, donde muchas aerolíneas decidieron no operar, ni llegar a Venezuela, ni salir desde ese país, lo que ha trastocado obviamente el comercio internacional, pero además el movimiento de personas que no han podido volver a su país estando fuera de Caracas. Ese es el contexto donde además hay una presencia militar muy importante, muy relevante de Estados Unidos en el Mar Caribe desde hace muchos meses, entre otras cosas con la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es el contexto? Y sobre todo, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a conversar esta mañana con el doctor Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular de la Universidad Católica y director del Instituto de Negocios Internacionales de esa casa de estudio. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. Con todo gusto. Ignacio, ¿cómo estás viendo el contexto en el que están pasando estas cosas que mencionaba recién? Los anuncios de Trump, la presencia militar en el Mar Caribe, el cierre del espacio aéreo, lo que dijo Maduro ayer, donde reapareció después de tantos días sin dar señales. ¿Cómo estás viendo esto? Y bueno, yo diría que hay dos lecturas, ¿no? Una vinculada a la preocupación que genera cómo se lleva adelante esta situación de solución de crisis en Venezuela de parte de Estados Unidos, en el sentido del respeto al derecho internacional. Por supuesto que eso preocupa porque las acciones que está tomando Trump, ya no solo respecto a cómo resolver esta situación, sino a otros asuntos de la agenda global, no necesariamente siguen los caminos que uno quisiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista, como internacionalista, Francisco, te digo, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, uno dice, bueno, este accionar que está llevando adelante Trump, bueno, no cumple con lo que uno esperaría, digamos, de los procedimientos y de lo que estamos, de lo que quisiéramos que ocurra en el sistema internacional. Eso por un lado, pero por otro hay que ser muy claro, ¿no? La guerra contra el narcotráfico está desatada, el crimen organizado está desatado en esa región, y eso desde el punto de vista de cómo está actuando Trump en el Mar Caribe, y que pretende también de a poco, me parece que expandirlo al Pacífico. Eso puede generar problemas con otros países además de Venezuela. Pero claro, y después tenés la situación de Maduro, una situación que se ha extendido en el tiempo, que no se le ha encontrado solución. Entonces, están esas dos lecturas, ¿no? Cómo solucionar un problema desde el punto de vista del derecho internacional, claro, pero también cómo solucionar los problemas. Porque claro, si no, no pasa nada y Maduro pasan las décadas y va a seguir en el poder. Entonces, desde el punto de vista de la presión que se le está ejerciendo a Maduro para que, bueno, abandone Venezuela o para que deje el poder, que es lo que quieren los venezolanos, porque en definitiva los venezolanos fueron los que votaron, ¿no? Ya hace más de un año votaron claramente que querían un cambio y Maduro no aceptó esas elecciones y fueron fraudulentas. Entonces, en ese sentido, también es importante que Venezuela tenga una oportunidad, aunque claro, uno con todo derecho podría cuestionar las formas que está llevando adelante Estados Unidos, pero no se me ocurre a esta altura del partido otra solución, ¿no? Claro. Estaba pensando contigo, Ignacio, y lo primero que se me surge a la cabeza es cuando otros países decían que no había más nada para hacer o para estresar más a la dictadura venezolana, finalmente Trump encontró un camino que es presionar militarmente y presionar económicamente con el cierre del espacio aéreo, digamos. Espacio para hacer más, finalmente sí había. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa fue una excusa de América Latina, fundamentalmente de los países, medios y grandes. Es evidente que no ha habido un consenso en la región, por supuesto en el ámbito de la CELAC ni hablar, en otros en su momento cuando existía la UNASUR, ¿te acordás, no?
el único consenso que existió fue en determinado momento en el Mercosur, que por eso se suspendió Venezuela y sigue suspendida, pero después la visión muy poco clara de Lula, bueno, en su momento, por supuesto, y hasta el día de hoy, la de Colombia, la de México, bueno, han llevado a que Maduro no sufrió la máxima presión de parte de los países de la región. Claro que el ejercer la presión a nivel que lo puede hacer Estados Unidos siempre tiene un diferencial con respecto al resto de los países porque tiene ese gran poder económico y ese gran poder militar, ¿no? Y eso es lo que está, llevando adelante ahora al extremo, que si se cumple el ultimátum de que Maduro abandone el poder de aquí al viernes sin ningún tipo de intervención, bueno, sería el mejor escenario. Por supuesto que yo creo que ni Estados Unidos quiere llegar a una intervención en el territorio venezolano. Yo creo que si Maduro no deja el poder, esto va a terminar ocurriendo de alguna forma. Hay que ver la modalidad y el alcance. No estamos imaginando una invasión a gran escala, Francisco, sino algo más, claro. Operaciones puntuales en el marco de la guerra contra el narcotráfico claramente lanzada por Trump, donde además tanto Marco Rubio como Trump identifican al poder y al régimen de Venezuela, por supuesto, siendo parte de esa organización terrorista. Entonces allí está la justificación. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, me queda la sensación de que la región no hizo todo lo que pudo haber hecho. Todos los esfuerzos de mediación que se llevaron adelante terminaron favoreciendo a Maduro, terminaron dándole más tiempo a Maduro. Y además, desde el punto de vista de la retórica y lo discursivo, esto de decir yo no condeno porque quiero tener la puerta abierta para negociación, ha sido también una posición muy, muy cómoda de parte de algunos líderes. Y ha habido además de parte de Lula, hay que decirlo, pues yo creo que Lula es el gran perdedor de lo que estamos observando ahora con respecto a Estados Unidos en América del Sur, porque te das cuenta que un país de este tamaño, ¿no?, continental, que se pretende posicionar en el mundo como un líder, no logra resolver los problemas de la región y los tiene que resolver Estados Unidos desde afuera. Es una situación muy incómoda para Brasil, pero que tiene que ver, me parece, que con errores propios, con no decir las cosas que hay que decir a su tiempo y como vos decías, me parece que por no ejercer una presión adicional que se podría haber ejercido. De repente igual no se solucionaba el problema, claro, pero quedaban algunas cartas para jugar, sin lugar a dudas, que por motivos políticos, de la historia de Chávez, de la historia de Maduro, de la historia de Venezuela con muchos países en el Caribe, en Centroamérica, con la misma historia de Venezuela con Brasil, con Colombia, han decidido no seguir ese camino, ¿no? Claro, recordemos que Lula fue en su momento habló de que el problema de Venezuela era la narrativa, usó esa palabra, la narrativa, para explicar hacia afuera lo que pasaba adentro, digamos, ¿no? Y ese tal vez, a la hora de valorar sus declaraciones, fue un momento bajo del discurso internacional, que siempre se destaca, además, ¿no?, de Itamaraty, aquella cuestión de la gestión internacional y de su incidencia, cuando el presidente señala que el problema que tiene un país que se ha alejado de las normas democráticas es un tema de narrativa, ¿no? Es más que eso, incluso, porque no solo quebrar el orden democrático como lo quebró y quedó en evidencia con esas actas que nunca aparecieron. Vos te das cuenta que la oposición presenta las actas y Maduro nunca las presentó. Es evidente que hay un fraude de una enorme magnitud, que aparte ya se sabía que las instituciones electorales estaban totalmente en poder de Maduro, como así estaba la justicia. Pero yo le agregaría la violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela también, ¿no? Y que en eso no ha habido una condena tan firme de parte de algunos presidentes de izquierda, sí, ¿no? Hay que ser claros que Boric siempre fue muy coherente con su condena a Maduro, pero no lo hemos visto en Lula, no lo hemos visto en Brasil, y es demasiado importante que Brasil lo haga, y ya estamos tarde. Entonces ahora, claro, seguramente vas a tener un Brasil condenando el accionar de Estados Unidos por incumplimiento del derecho internacional, por la intromisión en asuntos internos, pero también habría que preguntarle a Brasil, ¿y tú qué hiciste para solucionar este problema? ¿O qué éxitos tuvo la región a la hora de ayudar al pueblo venezolano, que a gritos ha pedido un cambio, que no tiene futuro, que quiere... Bueno, las encuestas están diciendo que están todos esperando la invasión de Estados Unidos, Francisco. Claro. Es lamentable llegar a esa situación. Nadie quiere la intervención de la potencia del norte
en asuntos internos de América Latina. Todo el mundo recuerda la historia respecto a esto, pero esto es algo que está ocurriendo ya hace muchos años en Venezuela, que está totalmente fuera de control y que ahora se está cerca de resolver, y lo está resolviendo Trump a su manera, a su forma, lo está resolviendo, y bueno, después se abrirá una nueva etapa que no será nada fácil, será muy compleja de cómo sigue adelante Venezuela y cómo se da esa transición hacia lo que todos queremos, que vuelva a ser el país democrático que era antes de que el chavismo llegue al poder, ¿no? Ahora, lo que está claro también, como tú lo decís en tu primer análisis, Ignacio, es que nuevamente Estados Unidos, con su visión imperial de las cosas y del mundo, quiere resolver por la fuerza, o querría resolver por la fuerza, esta situación. Recuerdo unas declaraciones que hizo Ernesto Talvi el febrero 2019, donde decía, le pido, a ver si lo encuentro aquí, queremos pedirle al presidente Trump que por favor no se le ocurra entrar ni con una chumbera a Venezuela, porque desde su visión en ese caso le estaría dando la razón a aquellos que defienden de alguna manera el proceso venezolano, argumentando que Estados Unidos por la fuerza pretende entrar y hacerse de los bienes que están justamente en Venezuela, entre otros el petróleo, ¿no? Por eso yo creo que Estados Unidos está pensando mucho cómo proceder. Si uno analiza el escenario ideal, ¿cuál sería? Que Maduro salga del país y entregue el poder antes de que haya algún tipo de operación. Porque la operación en territorio venezolano va a generar, sí, críticas a nivel internacional. Va a poner el foco más en Estados Unidos que en Maduro. El foco debería estar en Maduro, no tanto en Trump. Lo que ocurre es que el procedimiento o la modalidad, el cómo, tiene mucha importancia en este momento, el cómo se resuelven los conflictos, mucho más cuando tenés una gran cantidad de conflictos abiertos y además conflictos emergentes. Entonces, el hecho de resolver este tipo de problemas por la fuerza o sin tener la validación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o sin que sea algo discutido en el ámbito de Naciones Unidas, porque existen mecanismos que podrían eventualmente habilitar una participación de Naciones Unidas con la aprobación del Consejo de Seguridad, y vaya si en Venezuela se justificaría por la violación de derechos humanos y la situación del pueblo venezolano, pero eso sabemos que no va a ocurrir. Entonces el camino que sigue Trump, sí, estoy de acuerdo contigo, va a generar críticas incluso de países que quieren que Maduro se vaya. Porque, claro, la forma en que se soluciona el problema, y ese siempre, especialmente en un presidente como Trump, ¿no? Tan comercial, tan con esa visión tan pragmática empresarial, uno imagina siempre que está apostando a los recursos, ¿no? Sabemos la importancia del petróleo y del gas en Venezuela, nos deja así un mercado también relevante cuando se recupere. Entonces, que esas dudas van a estar. Ahora, tenemos que ver qué pasa más adelante, ¿no? Uh-huh. Si esta jugada sale bien o sale mal. Las jugadas de esta naturaleza nunca se sabe cómo salen en el corto. Vamos a prestar tiempo para saber. Lo mismo va a ocurrir con la jugada que hizo Estados Unidos en Irán. O sea, el ataque de Estados Unidos a Irán, por supuesto que tenía la justificación previa del conflicto con Israel y todo lo que ya sabemos, pero es una jugada muy arriesgada también, por supuesto apartada del derecho internacional y también muy arriesgada en cuanto a sus resultados. En el caso de Venezuela podría ser lo mismo, ¿no? Eso de apartado del derecho internacional es importante subrayarlo, digamos. Estados Unidos por sí solo no tiene el derecho ni el amparo de entrar a ningún país, y mucho menos por la fuerza. Salvo que sea en legítima defensa, Francisco, ¿okay? Que no es el caso. Acá no ha habido un ataque de Venezuela hacia Estados Unidos, ni lo hubo tampoco en su momento de Irán directamente a Estados Unidos, sino que estaba en el marco de este conflicto histórico árabe-israelí que todos conocemos. Ni tampoco de Afganistán, ni tampoco de Irak, digamos, ¿no? Bueno, exacto, ahí podría darse también esta justificación asociada al ataque de las Torres Gemelas, que estaban dentro de la legítima defensa, pero después todo eso se desvirtuó y se sabe que no se cumplió tampoco debidamente con el derecho internacional, y hay cuestionamientos así. Sí, está claro. Lo que ocurre es que estamos en un mundo en el cual el sistema internacional no goza de buena salud. Las Naciones Unidas no gozan de buena salud. Estamos en un sistema internacional donde estamos con guerras de la dimensión de la guerra en Ucrania. Estamos con tensiones crecientes en Asia-Pacífico. Estamos con estas dificultades con China y con Taiwán asociados a los cambios de timón de
de Japón y bueno, un Estados Unidos que empieza a jugar también ahí su competencia con China. Estamos con conflictos en África, estamos con conflictos por todos lados. Entonces, yo te diría que en este momento ponerse muy legal y bueno, sí, claro, es lo mejor, deberíamos todos respetar el derecho internacional, como en el comercio, imagínate, que se está violando también todo lo que tiene que ver con el derecho internacional en el comercio. Y bueno, hoy no es lo que está brillando por su ausencia el derecho internacional, y eso entonces habilita a que las grandes potencias puedan llevar adelante un accionar que no necesariamente sigue ese camino, ¿no? Uh-huh. Una última pregunta, Ignacio, porque hemos visto desde que Estados Unidos incluso denominó a su departamento de defensa como departamento de guerra, al señor Pete Hegseth atacando en ultramar lanchas que se dicen son o del Tren de Aragua o de cartel tal y del cartel cual, que se supone trafican droga, digamos. ¿A Estados Unidos le asiste el derecho internacional para atacar en ultramar a esas lanchas, realizar juicios expeditos y asesinar a esa gente bajo la excusa de que están transportando droga que muy probablemente vaya a parar a consumidores norteamericanos? No, eso debería ser... también está apartado, por supuesto. Esto no quiere decir que Estados Unidos nos lleva adelante con ciertos cuidados esas operaciones, confirmando que realmente, a través de sus, sistemas de inteligencia, están vinculados con el narcotráfico. Uno tiende a pensar, Francisco, que sí, que no es que está asesinando turistas, ¿no? En el Caribe, pero de todas formas, por supuesto que las acciones que está tomando vinculadas a los espacios aéreos, las intervenciones que está teniendo en un mar que no le es territorial, que son aguas internacionales, están por fuera del derecho internacional. Lo que ocurre que también, lo que decíamos al principio, también tenés una guerra declarada al narcotráfico que, vamos a ser claros, está totalmente fuera de control. Y está totalmente fuera de control, ya no solo desde el punto de vista del consumo en las grandes potencias, sino también está totalmente fuera de control desde el punto de vista de la producción y de la comercialización en América Latina y el Caribe. Uh-huh. Este es un problema enorme que hay que resolverlo de alguna forma. De vuelta, la discusión es el cómo. ¿Cómo resolver los problemas? Porque si resolver los problemas apartándote del derecho internacional, el siguiente que quiera resolver un problema tiene el antecedente o el derecho de poder seguir el mismo camino. Claro. Y eso, genera lo que estamos viviendo hoy, un sistema internacional totalmente en crisis, en transformación, donde al final lo que estamos viendo es que la ley del más fuerte es lo que va a imperar. Y eso, claro, que es algo a observar con cierta preocupación. La última, Ignacio, tiempo atrás conversábamos aquí con Ricardo Barbosa, que es un especialista en estas materias también, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista del concepto armado, digamos, y él lo que manejaba es que con la dotación que Estados Unidos maneja en esa zona, una invasión a gran escala no sería el camino, digamos. Además, Estados Unidos tiene malas experiencias también cuando no analiza debidamente, y no hay que irse muy lejos en la historia, hay que ir hasta Bahía de Cochinos nada más. ¿Crees que hay espacio efectivamente para que Estados Unidos de alguna manera invada Venezuela, o todas estas medidas son para seguir estrechando el cerco sobre Maduro y que la presión venga de abajo hacia arriba y que sus propios pares le digan hasta aquí tenemos que resolver este tema? Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es presionar, pero ya están metidos ya está en un camino sin retorno. Ya ha sido tal la expectativa que ha generado sobre Venezuela que ahora no tiene más remedio que seguir adelante. Lo que uno se puede cuestionar es cómo va a seguir adelante. Yo me imagino que si Maduro no entrega el poder, o lo que se filtró de la conversación que tuvo con Trump, o por lo menos lo que dice la prensa que ocurrió en esa conversación, son una gran cantidad de demandas que no parecen ser aceptadas por Estados Unidos, ni tiene sentido que sean aceptadas con la debilidad que muestra Maduro actualmente. Entonces uno imagina que si Maduro no se retira, es muy difícil proyectar con Trump, Francisco, ¿no? Sí. Nos equivocamos permanentemente porque ya no es algo de relaciones internacionales, es mucho más complejo que eso. Pero de todas formas, una invasión a gran escala, yo no creo que sea una operación que esté pensando Estados Unidos. Lo que sí
el siguiente capítulo de no irse Maduro esta semana, me parece que serían en el marco de la guerra contra el narcotráfico que está llevando adelante en el Caribe, dar un paso en hacer operaciones en el propio territorio venezolano, pero en el marco de esta guerra, para presionar aún más a Maduro de la debilidad que tiene ya, dando un siguiente paso de tener operaciones en territorio venezolano, buscando que el ejército finalmente se termine de dar vuelta, buscando que Maduro busque un canal de salida para entregar el poder. Es de cierta forma seguir ejerciendo presión, pero cada vez más cerca del territorio venezolano hasta entrar en territorio venezolano. Pero no imagino una invasión a gran escala, porque eso sería riesgoso para Estados Unidos, para la imagen de Estados Unidos, ya no solo para Trump, sino también para Marco Rubio. No te olvides que Marco Rubio conoce mucho la región, conoce mucho Venezuela, y es una persona que tiene ciertas aspiraciones políticas y que tampoco quiere quedar con una mancha de una situación mal manejada con América Latina, cuando eventualmente hoy necesita también apoyo hispano y también una buena relación con América Latina, que es la que ha sostenido por bastante tiempo. Así que yo creo que se va a cuidar bastante de que no sea una operación que pueda tener algún error de cálculo donde Estados Unidos no quede bien parado, ¿no? Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, profesor titular en la Universidad Católica del Uruguay y director del Instituto de Negocios Internacionales de esa casa de estudio. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, con todo gusto. Un abrazo.